Hola a todos, soy el doctor Joao Escobar, médico de atención primaria, y el día de hoy estaré hablándole acerca de fisiopatología y semiología del edema. Antes de hablar de edema, tenemos que hablar sobre cómo está distribuido nuestro líquido en el cuerpo. El agua corporal total, que es el porcentaje de nuestro peso que corresponde a agua para un adulto de 70 kilos, es de alrededor de 42 litros. Pero esto no siempre es así. El porcentaje de agua se modifica de acuerdo a las diferentes etapas de nuestra vida. En los primeros meses de vida, el porcentaje de agua corporal total es de alrededor del 90%. Quiere decir que de nuestro peso, el 90% corresponde a agua. Sin embargo, esto cambia cuando nosotros llegamos a la adultez y es alrededor de un 60% para los hombres y un 50% para las mujeres. Esta agua corporal total se encuentra distribuida en dos compartimientos principalmente, en el compartimiento intracelular y en el compartimiento extracelular. El compartimiento intracelular contiene alrededor del 2/3 del agua corporal total, que corresponden a 28 litros de agua. En cambio, el compartimiento extracelular contiene 1/3 del agua corporal total, que corresponden a 14 litros. De esos 14 litros, una parte está distribuida en el líquido intersticial, que es alrededor de 3/4 del compartimiento extracelular, que corresponde a 11 litros, y otra parte está distribuida en el volumen plasmático, que corresponde alrededor de 1/4 del fluido o del líquido extracelular, es decir, alrededor de 3 litros. Tenemos que recordar que la sangre está formada por plasma y elementos formes. 3 litros de esa sangre corresponden al volumen plasmático, al líquido plasmático, y los otros 2 litros de sangre corresponden a los elementos formes, sobre todo a los eritrocitos. Esta agua corporal total está en constante movimiento en los diferentes tipos de compartimiento, y aquí nosotros tenemos la participación de dos membranas que van a actuar como barrera para limitar esta distribución de líquido entre los diferentes tipos de compartimiento. Aquí tenemos membrana celular, la membrana celular, y tenemos la membrana capilar. La membrana capilar es selectivamente permeable a las proteínas, sobre todo a la albúmina, y la membrana celular es selectivamente permeable a los solutos y al agua. Dependiendo de cómo se distribuyan los líquidos, esto puede provocar ciertos cambios en los compartimientos extracelulares y en el compartimiento intracelular. El intercambio de líquidos en el compartimiento extracelular está regulado por un tipo de fuerzas especiales conocidas como fuerzas de Starling. Las 4 fuerzas de Starling son la presión hidrostática del capilar, la presión hidrostática intersticial. Ambas presiones hidrostáticas están determinadas por la cantidad de líquidos que se encuentran en el espacio vascular y en el espacio intersticial, respectivamente. También tenemos la presión coloidosmótica del plasma, la presión coloidosmótica del intersticio. Ambas presiones coloidosmóticas están reguladas por la cantidad de proteínas en el espacio vascular y en el intersticio, respectivamente. Esa proteína es específicamente la albúmina. Existen fuerzas de Starling que van a estimular la salida de líquido del espacio vascular hacia el intersticio. Esas fuerzas de Starling son la presión hidrostática del capilar y la presión coloidosmótica intersticial. Por otra parte, existen fuerzas de Starling que van a estimular la salida de líquido del intersticio hacia el espacio vascular. Ahí tenemos a dos fuerzas, la presión coloidosmótica del plasma y la presión hidrostática intersticial. Es importante entender que la filtración, o sea, el movimiento de
solutos, el movimiento de líquidos del espacio vascular hacia el intersticio y viceversa, está regulado por la presión de filtración neta y por el coeficiente de filtración. La filtración es directamente proporcional, por ende, a la presión de filtración neta y es directamente proporcional al coeficiente de filtración, lo que quiere decir que si una de estas magnitudes aumentan o disminuyen, la filtración lo hará de la misma manera. La presión de filtración neta se obtiene a través de la diferencia entre la presión hidrostática del capilar menos la presión hidrostática del intersticio menos la presión coloidosmótica del plasma menos la presión coloidosmótica del intersticio. Normalmente nosotros sabemos que existe un paso de líquido del espacio vascular hacia el intersticio. Si hay un movimiento de líquido, un movimiento de agua del espacio vascular hacia el intersticio, nosotros decimos que esa presión de filtración neta es positiva, es decir, el líquido, el agua, está pasando del espacio vascular o del compartimiento vascular al intersticio. Esto es lo que normalmente ocurre en nuestro cuerpo. Pero, ¿cómo es que ese líquido que se encuentra acumulado en el intersticio no se queda ahí de manera excesiva? Y esto es gracias a la participación de los vasos linfáticos. Los vasos linfáticos son capaces de reabsorber ese exceso de líquido para evitar que se acumule en el espacio intersticial y pueda manifestarse como algo patológico. Sin embargo, a veces la presión de filtración neta puede ser negativa, lo que quiere decir que el paso del líquido iría del intersticio hacia el espacio vascular. El coeficiente de filtración del capilar depende principalmente de la permeabilidad del endotelio o de los vasos sanguíneos, es decir, el número de poros que le van a permitir que el agua y los solutos pasen de un compartimiento a otro, y van a depender también de la superficie o del área del vaso sanguíneo. Es decir, que el coeficiente de filtración capilar depende principalmente del número de poros y depende del área en donde está ocurriendo la filtración. Si aumentamos el número de poros, la permeabilidad se va a incrementar, por lo tanto el coeficiente de filtración se incrementa y al final esto va a lograr incrementar a la filtración. Si incrementamos el área de superficie en donde está ocurriendo la filtración, esto va a incrementar finalmente al coeficiente de filtración capilar y por lo tanto aumentará la filtración. Una vez visto lo anterior, podemos definir edema. Edema es la acumulación excesiva de líquido en el intersticio. Quiere decir que la cantidad de líquido, la cantidad de agua que se encuentra en el espacio intersticial se encuentra incrementada. Se encuentra por arriba de lo que es habitual. El edema no puede manifestarse en nuestro cuerpo hasta que la acumulación o el exceso de líquido en el espacio intersticial es de aproximadamente 2.5 a 3 litros. Fisiopatológicamente, el edema se puede explicar a través de dos mecanismos: a través de la alteración de la hemodinámica capilar, es decir, alteración de las fuerzas de Starling que van a favorecer un movimiento de líquido del espacio vascular hacia el intersticio, y la otra se explica a través de la retención de sodio y agua por los riñones. ¿Cuáles son las modificaciones que deben sufrir las fuerzas de Starling para ocasionar edema? El incremento de la presión hidrostática del capilar puede llevar al paciente al desarrollo del edema. Recuerden que la presión hidrostática capilar está determinada por la cantidad de líquido que se encuentra en el vaso sanguíneo. ¿Y qué mecanismos pueden incrementar esta cantidad de líquido dentro del vaso? Se encuentra la retención renal de sodio. Recuerden que el sodio es osmóticamente activo, es decir, a la agua, y esto puede incrementar la cantidad de líquido en el espacio vascular,
la obstrucción venosa. Al haber una obstrucción venosa o una insuficiencia venosa, la cantidad de sangre a nivel local en las venas se incrementa y esto va a incrementar la presión hidrostática del capilar. Y por último, la vasodilatación arteriolar, que normalmente esto lo podemos observar en medicamentos vasodilatadores como hidralazina o en los medicamentos como los antagonistas de los canales de calcio, sobre todo amlodipino. La disminución de la presión coloidosmótica del plasma puede aumentar el riesgo de edema. Recordemos que la presión coloidosmótica del plasma está regulada por la cantidad de proteínas, específicamente albúmina, que se encuentra en la sangre. Si por alguna razón el paciente desarrolla hipoalbuminemia, nosotros tenemos que entender que eso va a conllevar a una disminución en la presión osmótica o coloidosmótica del capilar. ¿Y cómo es que el paciente tiene una disminución en la cantidad de albúmina en sangre? Por dos mecanismos. Por una pérdida de proteína en el riñón o en el sistema digestivo, o por una disminución en la síntesis de albúmina por un problema en el hígado o porque el paciente se encuentra desnutrido. Por otra parte, puede ser que el paciente sufra un daño en la barrera endotelial. Esto va a alterar la permeabilidad del vaso sanguíneo, aumentando el coeficiente de filtración y permitiendo que mayor cantidad de líquido pase del espacio vascular hacia el intersticio y ocasione edema. ¿Qué enfermedades o qué situaciones clínicas pueden dañar la barrera endotelial? Tenemos como más comunes el traumatismo, las quemaduras, la inflamación, que es muy importante, y la diabetes mellitus. También hay un mayor riesgo de formar edema en aquellos pacientes que tienen un incremento en la presión coloidosmótica del intersticio y también por un drenaje linfático insuficiente. Cuando nosotros hablamos de drenaje linfático insuficiente, tenemos que tener en consideración que la presión de filtración neta se debe de aumentar alrededor de 15 milímetros de mercurio para que el líquido que se acumula en el intersticio no pueda drenarse y los vasos linfáticos o el tejido linfático no drene ese exceso de agua, ese exceso de líquidos que se está acumulando en el espacio intersticial y esto se manifieste como edema. ¿Cuáles son las patologías que van a aumentar la presión coloidosmótica del intersticio o a generar un drenaje linfático insuficiente? Entonces tenemos aquí la resección de nódulos linfáticos, el problema relacionado con un agrandamiento de los nódulos linfáticos por una malignicidad, el hipotiroidismo también puede provocar esto y también algunos tipos malignos de ascitis. Otro de los mecanismos es la retención de sodio y agua por parte de los riñones. Esto va a conducir al final a un incremento de la presión hidrostática capilar y esto obviamente va a favorecer la salida de líquido del espacio vascular hacia el intersticio, ocasionando edema. ¿Y cuáles son las dos maneras en cómo el riñón es capaz de retener sodio y agua? Uno, a través de la hipovolemia arterial efectiva. Los estados de hipovolemia, es decir, una cantidad disminuida de volumen plasmático o de sangre en el aparato circulatorio, van a llevar a un estado de hipoperfusión tisular en el riñón, en donde el riñón percibe que la cantidad de oxígeno que le está llegando está disminuida. Esto va a tener como consecuencia la retención hidrosalina secundaria, que se puede explicar a través de los siguientes mecanismos. Cuando la arteriola aferente recibe una cantidad disminuida de volumen, esto va a ser sensado por las células yuxtaglomerulares, que son un tipo de células que detectan estos cambios de presión, y estas células yuxtaglomerulares son las encargadas de sintetizar y almacenar renina.
Y la renina es importante para la activación de un sistema llamado sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Cuál es otro de los mecanismos por los cuales se puede liberar mayor cantidad de renina? Recordemos que cuando hay hipovolemia, los vasoreceptores sensan esta caída de la volemia como una disminución de la presión arterial y va a empezar a estimular al sistema nervioso autónomo, sobre todo al sistema nervioso simpático, para que se libera adrenalina y noradrenalina. Y la noradrenalina específicamente va a venir a estimular a los receptores beta 1 que se encuentran en las células yuxtaglomerulares. Al estimular los receptores beta 1 de las células yuxtaglomerulares va a incrementar la producción de renina. Otro de los mecanismos también que explica el por qué hay una mayor liberación de renina por las células yuxtaglomerulares es que la sangre, al disminuir su cantidad o su volemia, entra con menos fuerza. Y al entrar con menos fuerza, se puede filtrar, pero va con menos fuerza y va enlentecida. Y esto, al llegar al túbulo contorneado proximal, al llegar enlentecida y con menos fuerza, va a permitir una mayor reabsorción de sodio y por lo tanto una mayor reabsorción de agua. Esta mayor reabsorción de sodio y agua va a ser sensado por las células de la mácula densa como una disminución en la cantidad de sodio y agua en esa porción del sistema de túbulos del riñón. Y esto, al estar en contacto directo con las células yuxtaglomerulares, va a empezar a estimularlas para que liberen una mayor cantidad de renina. Entonces, estos son los tres mecanismos básicos a través del cual el riñón produce renina en las células yuxtaglomerulares. La renina es importante porque es el encargado de activar el angiotensinógeno en angiotensina 1 y la angiotensina 1 es activado en angiotensina 2 a través de una enzima llamada enzima convertidora de angiotensina sinasa 2. La angiotensina 2 es importante porque va a estimular dos cosas. Uno, la vasoconstricción preferente de la arteriola aferente y recordemos que si se reduce la cantidad de sangre que está llegando a la arteriola aferente por una disminución en su diámetro, esto va a ocasionar una mayor reabsorción de sodio y agua. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es que la sangre que está llegando hacia la arteriola deferente se encuentra reducida, la sangre o el volumen entra con menor presión de manera enlentecida. Esto va a ocasionar que los túbulos contorneados proximales reabsorban más sodio y agua y esto al final es sensado por la mácula densa para estimular a las células yuxtaglomerulares y de esa manera liberar mayor cantidad de renina. Además, la angiotensina 2 puede actuar a nivel de dos receptores, a nivel de los receptores AT1 y a nivel de los receptores AT2. Los receptores AT1 se encuentran en la zona glomerular de la corteza de la glándula suprarrenal y esto va a estimular la liberación de aldosterona. La liberación de aldosterona va a ocasionar una mayor reabsorción de sodio y agua. Recordemos que el sodio y el agua van a estimular el incremento de la presión hidrostática del capilar y si nosotros incrementamos la presión hidrostática del capilar, vamos a obtener como resultado edema en nuestros pacientes. Además, este incremento en las concentraciones de sodio en el plasma de nuestro paciente va a estimular a los osmorreceptores del hipotálamo. Y la angiotensina 2 estimulará de manera efectiva al núcleo, sobre todo al núcleo supraóptico del hipotálamo, para liberar una hormona conocida como hormona antidiurética. La hormona antidiurética al final va a ocasionar una mayor reabsorción de agua y con esto vamos a terminar de incrementar la presión hidrostática del capilar, favoreciendo la formación del edema.
Entonces, cuando existe una hipovolemia arterial efectiva, lo que pasa es una activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona que va a promover la liberación de hormona antidiurética, y todo esto va a conducir a un aumento en la reabsorción de sodio y agua que incrementará, por ende, a la presión hidrostática capilar. Por otra parte, en la hipervolemia arterial efectiva, aquí lo que ocurre es que hay una retención hidrosalina primaria por parte del riñón. Cuando el paciente tiene una falla renal aguda o una falla renal crónica, no se puede filtrar el sodio, no se puede eliminar el agua, y esto va a ocasionar un aumento en las cantidades de sodio y agua a nivel renal, conduciendo por ende a un aumento en la presión hidrostática capilar. Una vez que nosotros sabemos la fisiopatología del edema, ahora pasemos a su semiología. La presencia de edema provoca un cambio en el contorno habitual de la zona anatómica que estamos evaluando. Si nosotros tenemos un paciente que es capaz de deambular, la presencia de edema se debe de localizar en las piernas y en los pies, pero sobre todo en los malleolos y en las zonas adyacentes. Por otra parte, si el paciente se encuentra en la cama, nosotros tenemos que investigar la presencia de edema en la región sacra. Estos lugares no son casualidad, porque se basan en un principio que nos establece que si el edema es de causa general o sistémica, las zonas de declive o las zonas de inclinación de nuestro cuerpo son las primeras en detectar esa acumulación excesiva de líquido. Los edemas pueden presentar signo de la fobia o del Godet positivo, y en ocasiones puede estar ausente. El signo de la fobia o signo del Godet lo que nos dice es que el líquido que se encuentra acumulado en el espacio intersticial es móvil, se puede movilizar a lo largo de este compartimiento. ¿Y cómo lo evaluamos? A través de la aplicación de presión digital durante 5 segundos sobre un plano óseo, y esto va a dejar como consecuencia una pequeña depresión o un pequeño hundimiento. A esto es lo que nosotros lo conocemos como el signo de la fobia o el signo del Godet. Si el paciente tiene signo de la fobia o signo del Godet, nosotros podemos también determinar la magnitud del edema, que se evalúa a través del grado de depresión y a través del tiempo de recuperación de la zona anatómica que estamos evaluando una vez aplicada la presión digital durante 5 segundos. Esto va a generar un sistema de clasificación en donde, según su magnitud, el edema puede ser grado 1 hasta grado 4, siendo grado 1 el que ocasiona depresión leve y con una recuperación de la zona anatómica de manera casi instantánea, y el grado 4 teniendo una depresión bastante considerable de 1 centímetro y con un grado o un tiempo de recuperación de alrededor de 2 a 5 minutos. Una vez que nosotros evaluamos la magnitud del edema, tenemos que tener en cuenta las características semiológicas intrínsecas que estos pueden presentar, como por ejemplo la ubicación, si el edema es simétrico o asimétrico, el tipo de asociación con algún tipo de movimientos o posiciones, si el paciente tiene presencia de edema o se incrementa el edema al estar sentado o al tomar una posición en específica, la evolución, el tiempo de evolución del edema, por ejemplo, si este edema es agudo o es crónico. Normalmente los edemas agudos se ven con una piel lustrosa o brillante y el edema es blando. En cambio, los edemas crónicos tienen una piel más fibrótica, más hiperpigmentada, y son edemas generalmente duros. Además, otra de las características semiológicas a evaluar son los cambios inflamatorios. ¿Tiene o no tiene asociado el paciente dolor en la zona del edema? Eso nos puede orientar a que ese edema es probablemente de etiología inflamatoria. Por otra parte, también podemos evaluar la asociación con ciertas situaciones fisiológicas o con ciertas enfermedades en la aparición del edema. Por ejemplo, situaciones fisiológicas como la menstruación o algún tipo de enfermedades como falla renal o falla cardíaca.
También es importante investigar sobre la presencia de patología cutánea como úlceras, hiperpigmentación, rascado o zonas de liquenificación que pueden orientarnos a una probable causa del edema. A veces puede generarse un edema generalizado significativo en nuestro cuerpo que lo conocemos como anasarca. La anasarca nunca viene sola, siempre viene acompañada con trasudados en las cavidades serosas, es decir, derrame pleural, derrame pericárdico o ascitis. En los edemas generalizados en anasarca, nosotros tenemos que evaluar no solo las características semiológicas intrínsecas del edema, sino también la presencia de algunos signos orientativos como signos de falla cardíaca derecha o de hipertensión venosa, como por ejemplo la ingurgitación yugular, la hepatomegalia o el ritmo de galope en el ventrículo derecho. Podemos también buscar la presencia de estigmas o de signos de síndrome de hipertensión portal, como por ejemplo el hiperestrogenismo o también la presencia de arañas vasculares. También es importante que tengamos en cuenta que ante todo edema generalizado nosotros tenemos que hacer un registro diario del peso. Tenemos que medir la diuresis en 24 horas, el ionograma plasmático de orina para ver la concentración de sodio tanto en el plasma como en la orina, la albúmina para ver si se encuentra afectada por alguna razón, la presión coloidosmótica del plasma y el sedimento urinario y la presencia de proteínas en orina. Existen tipos específicos de edema que no dejan signo de la fobia o dejan muy poco signo de la fobia. Entre ellos podemos mencionar al mixedema, que se observa en los pacientes con hipotiroidismo y es ocasionado como consecuencia de un aumento en la cantidad de mucopolisacáridos hidrofílicos. Y esto, los mucopolisacáridos hidrofílicos le van a dar una consistencia dura al mixedema. También tenemos otro tipo de edema especial llamado linfedema. El linfedema es ocasionado por una insuficiencia de los vasos linfáticos o del tejido linfático en donde no se puede drenar las proteínas, sobre todo albúmina. Y al no drenarse las proteínas, esto va a desencadenar una respuesta inflamatoria y una respuesta de los fibroblastos, desencadenando un depósito de colágeno en estas zonas y ocasionando la deformidad que ustedes están observando en la pantalla. También tenemos un tipo especial de edema que se llama lipeedema, que es básicamente una lipodistrofia, una alteración del trofismo, de la nutrición del tejido celular subcutáneo que va a ocasionar su ausencia o su presencia de manera excesiva, ocasionando una alteración del contorno de la piel. Entonces, cuando estamos ante la presencia de un paciente con edema, nosotros tenemos que tener un enfoque diagnóstico. Y ese enfoque diagnóstico debe de ser orientado a que si el edema es unilateral o bilateral y si esos edemas son agudos o son crónicos. Si el edema es unilateral y agudo, nosotros tenemos que descartar o investigar la presencia de trombosis venosa profunda. ¿En quiénes debemos de pensar trombosis venosa profunda? En aquellos pacientes que presentan un edema considerable, de magnitud considerable, grado 2, grado 4, indoloro, que no presenta patología cutánea, pero en algunas ocasiones puede esta trombosis venosa venir en una presentación inflamatoria y presentarle al paciente dolor y cambios inflamatorios. Y además, signos de trombosis venosa profunda como el signo de Homans, que es el dolor en la pantorrilla cuando hay dorsiflexión del pie. Puede haber signo de Hulot, que consiste en el dolor en la pantorrilla al apretar la pantorrilla del paciente, signo de Pratt y el signo de Peabody. Los pacientes con trombosis venosa profunda deben de cumplir con los criterios de la triada de Virchow. La triada de Virchow. La triada de Virchow consiste en 3 criterios: hipercoagulabilidad, estados o factores de riesgo que hagan que el paciente sea un candidato a formar mayor cantidad de trombos, estasis venosa, es decir,
hay un enlentecimiento del paso de la sangre a través de las venas. Y número 3, lesión endotelial. Si el paciente tiene estos factores de riesgo, tiene patologías, tiene situaciones clínicas que lo predisponen a uno de los criterios de la tríada de Virchow, está con un riesgo incrementado a desarrollar trombosis venosa profunda. Por ejemplo, si el paciente está encamado, si el paciente tiene enfermedades malignas o tumores malignos, eso puede ser uno de los criterios o factores de riesgo que puedan asociarse a la tríada de Virchow para que este paciente forme un trombo o un coágulo en el sistema circulatorio venoso de los miembros inferiores y de los miembros superiores. Además, nosotros tenemos que sacar los criterios de Wells a través de la calculadora de Wells, y si estos criterios son mayores o iguales a 2, la probabilidad de que ese paciente tenga trombosis venosa profunda es alta. Y tenemos que hacer otros estudios para determinar la presencia del trombo en el sistema circulatorio venoso. Si no diagnosticamos trombosis venosa profunda en el paciente, tenemos que empezar a investigar sobre la presencia de otras etiologías como la causa muscular, las extremidades paralizadas por problemas del sistema nervioso central, la insuficiencia venosa, el quiste popliteo. Y miren ustedes un dato interesante: a pesar de todas estas causas, un 26% de los pacientes pueden tener una causa de un edema unilateral agudo no identificable. Por otra parte, si el edema es unilateral crónico, nosotros tenemos que pensar en insuficiencia venosa crónica y en el síndrome de dolor regional complejo. El síndrome de dolor regional complejo se presenta en los pacientes que han tenido un traumatismo previo. 4 a 6 semanas después debutan con dolor y cambios inflamatorios en el miembro afectado. Y eso puede provocar edema unilateral crónico. En cambio, si el paciente tiene un edema bilateral agudo, nosotros tenemos que pensar en medicamentos como vasodilatadores, hidralazina, o antagonistas de los canales de calcio dihidropiridínicos como amlodipino o nifedipino. También debemos de pensar en una falla cardíaca aguda, en un síndrome nefrótico, en trombosis venosa profunda de ambos miembros, tanto inferiores o superiores, y en el empeoramiento agudo de las causas crónicas de edema bilateral. Si el edema es bilateral y es crónico, nosotros tenemos que pensar en patologías crónicas como la falla cardíaca, la falla renal, problemas hepáticos, desnutrición, estados fisiológicos crónicos como el embarazo, situaciones fisiológicas como el síndrome premenstrual y un problema crónico del sistema circulatorio en las venas que conllevan a insuficiencia, en este caso insuficiencia venosa. Algunos pacientes pueden tener una sobrecarga de sodio o una sobrecarga de fluidos, ya sea por la administración excesiva de líquidos parenterales y de otras sustancias que contienen grandes cantidades de sodio. Además, en algunos pacientes puede ser de causa inflamatoria, como por ejemplo sepsis. Entonces nosotros tenemos que al final considerar la fisiopatología de la formación del edema para pensar cuál es la causa probable que pueda explicar la presencia de edema en este paciente. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de este video. Compartan con sus amigos, denle like, no se olviden de seguirme en mis redes sociales como Dr. Joao en Instagram, Facebook y YouTube. Y si tienen alguna duda con respecto a este tema, pueden escribirme de un mensaje directo en Instagram, que con gusto les resolveré todas sus dudas. Que estén bien y un abrazo.